pero aquí te está usando una rueda zodiacal y te está hablando de constelaciones. Que quede eso claro, nos devolvemos a nuestra tablita por acá. Una cosa es hablar de constelaciones, cada una tiene su tamaño. Y otra cosa es hablar de todo el año y partirlo como si fuera una pizza en 12 pedazos que marcan las estaciones del año en cada latitud o en cada ubicación, ¿no? 3 signos para el invierno, 3 signos para la primavera, 3 signos para el verano y 3 signos para el otoño, ¿no? Y cada mes zodiacal tiene sus características, ¿no? Entonces, es una cosa usar este de la derecha y es otra cosa hablar de las constelaciones y que el sol está en una constelación, ¿no? O sea, aquí te está, por ejemplo, acá está Tauro, número 2, ¿no? Si yo hago una línea por acá, puede ser 8 o 9, dependiendo del año. Se me combina porque la 8 es muy pequeña y la 9 también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es para que quede claro y ojalá que la gente que está viendo este video o que está llegando a esto, le recomendamos ver el número 1 porque son dos cosas distintas. Estas estrellas o constelaciones se van desfasando paulatinamente y nunca estarán en una posición específica en un momento y después vas 500 años, como lo vamos a ver en un rato, y pues se desfasan y cambia todo el asunto, ¿no? Porque es el sol el que siempre está exactamente, su recorrido no cambia. Por eso los monumentos que hay en Mesoamérica, que hay en el sur con las culturas incas y preincas, siguen estando ahí, son de piedra, algunos son hasta naturales, algún punto de montaña, igual no cambia porque el sol no varía, siempre es el mismo. Las estrellas sí se desfasan y te desbarajustan, pero a nivel de tiempo el sol sigue recorriendo y el sol sigue marcando las 4 estaciones y por ende este círculo zodiacal es de tiempo y no de constelaciones. Continuamos acá con el video y seguimos, ¿ok? If, for instance, the sun was in the constellation of Aries at the June solstice, then it will appear in the constellation of Libra in the December solstice. If the sun... ¿Cuántas veces repitió constelación, constelación, constelación? Ahí está. Te está hablando de constelaciones. Esto no es una rueda de constelaciones, es una rueda de signos de tiempo. Was in the constellation of Pisces at the June solstice, then it will be in the constellation of Virgo. Entonces, él está hablando de que hay una variación que cambia para la derecha, que cambia para la izquierda. El tiempo no cambia. Siempre es verano en verano, siempre es invierno en invierno, siempre es primavera en primavera, siempre es otoño en otoño. Y los meses zodiacales representan eso. O sea, nunca va a haber una variación. El sol marca esos tiempos. Entonces, él está combinando esta idea de que las constelaciones sí cambian, como lo vamos a mostrar en un rato, con una rueda zodiacal y aquí ya se cae todo lo que está él presentando. Entonces, obviamente la gente que vio esto no vio la diferencia. Entonces, para que lo tengamos presente, aquí como él mueve los signos y los va cambiando, no son constelaciones. Bueno, él está pensando en constelaciones, pero tampoco sabe la diferencia entre las constelaciones y signos, ¿no? Ok, seguimos. During the December solstice, these signs are, in a sense, bound in their opposition to one another. And this is where it becomes interesting. The vertical line here represents the tropic circles and their respective constellations during the solstices. But they are governed by another circle of latitude, the equator. On the wheel, this is represented by the horizontal line. And you'll see that the lines form a cross. Ahora hacemos una pausa también porque hemos hablado de que el ecuador, la palabra ecuador, viene del ecuador celeste, nació en el cielo. Y la latitud o el lugar en la tierra donde el cielo, el ecuador celeste se ve, no hay mucha variación y los pasos cenitales son así como muy en el centro, ok, ese es el lugar que se le llama el ecuador terrestre, pero nace en el cielo y se transfiere el término a la tierra. De hecho, muchos mapas antiguos ni le llamaban ecuador. Cambia de ecuador celeste, pero antes era como paso equinoccial o algo. Aquí continuamos. Equator and the tropic circles are bound in unison by this cross. Remember, the zodiac is the clock face of the circle of stars above us. When one turns anti-clockwise, the rest follow. And just like the signs of the solstices, the left hand of the Ahora te habla de signos. Ven ahí cómo cambió, es que ese es el problema. Constelaciones ahora signos. Ese es el mayor problema de todo este contenido y cómo se ha esparcido en otros canales, de no hacer la diferencia.
Y queremos recalcar, ¿no? Hacer hincapié en estas cosas para que aquellos que están escuchando la información y que quizá tal vez tenían una idea un poco vaga al principio, incluso con nuestros videos, vayan entendiendo que hay una gran problemática de poner signos y constelaciones como si fueran lo mismo, y no son lo mismo, ¿ok? Seguimos. Horizontal line here represents the constellation the sun is in during the March equinox, and the right-hand side representative of the sign during the September equinox. Ok, ahora te habla de signo, pero te habló de constelación anteriormente, entonces ¿cuál es cuál? Suena como que él no tiene ni idea de lo que está leyendo, si es que lo está leyendo de alguna parte, ¿no? Pero seguimos. And it is the left-hand side of the cross, the March equinox, or what is referred to as the vernal equinox, and its zodiac sign, which acts as a reference point for the entire celestial coordinate system. It's called the first point of Aries. The naming of this reference point after the sign Aries is arbitrary, or so they say. We also use it as a reference point for naming the age we are in. Ok, ahí está el problema. Él usó la palabra arbitrario, no sé si la notaron también, y ahora habla de que se usa para las eras, ¿no? Pero bueno, si es arbitrario, yo podría utilizar la constelación, ya ni sé cómo, la constelación que esté en el solsticio, ¿no? O la constelación que esté en el otro solsticio, ¿no? Y decir que esa es la era. Entonces, usar un punto así como el equinoccio no es pues tan definitivo o definidor, porque es un punto arbitrario, no define nada, simplemente posición de estrellas, ¿no? Entonces ya con esto voy a devolverme a la presentación que les hemos preparado para hoy para que ustedes entiendan esto y hacer hincapié en todo esto, ¿no? Entonces estamos hablando de constelaciones a la izquierda, posición que se desbarajustan, se desfasan, ¿no? De ahí que los calendarios o el almanaque naval tienen que actualizarse cada año, porque los navegantes se basan en las estrellas, ¿no? Pero esa estrellita, el 20 de marzo de 2022 ya no está por un tantito en la misma posición que marzo 2023. Entonces se crea un almanaque náutico para el nuevo año, para el siguiente año, porque las estrellas varían, y como esto ya está en una fórmula matemática, se corre la fórmula matemática, cambia todas las posiciones y se imprime el libro sin que una persona esté estrellita por estrellita. Todo va junto porque las estrellas son fijas, se mueven todas al mismo ritmo, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos ahí tamaños disproporcionales contra tamaños proporcionales, porque estamos hablando de tiempo, ¿no? 13 constelaciones. ¿Por qué? Porque a nivel de constelación sí hay una 13ª, que es Ofiuco, pero a nivel de signos tenés que dividir el año en, digamos, un número par, en este caso 12, ¿ok? Después tenemos desfase de estrellas, meses invariables. Precesión de equinoccios, sí, porque el sol queda fijo en su movimiento, pero las estrellas al desfasarse ya te cambia una constelación de posición de donde el sol salía, en X punto, ¿no? Pero la posición del sol sigue. ¿Y cuál es la prueba de esto? Cualquier monumento del sol en el mundo está en una posición, por los años pasarán y el monumento seguirá dando el mismo fenómeno. En México los pasos cenitales seguirán ahí, el medidor de solsticios y equinoccios en Machu Picchu ahí, en Costa Rica, de donde soy, tenemos el fenómeno de las esferas que aparecieron, pero están en latitudes donde en los pasos cenitales del sol, esos 2 días al año, están alineadas para que la gente pueda ver el paso cenital del sol desde el amanecer hasta el atardecer. Entonces son puntos donde el sol no va a variar y siempre te va a marcar exactamente. Entonces, al ser el sol invariable, esto marca pues su ciclo en cuanto a características de estaciones y todo ese tipo, ¿no? Pero las estrellas sí se desfasen y por eso se habla de precesión de equinoccios, ¿no? Luego, esa precesión es un grado cada 72 años, ya vamos a hablar de eso. Y seguimos comparando esto, ¿no? Luego, es lo que hace, ¿se acuerdan de los 2160 años? Porque te multiplica 30, o sea, te está combinando una medida que tiene que ver con tiempo y lo multiplica con este grado, y ya aquí esto se desbarajuza, no, son dos cosas distintas, ¿no? Y después pusimos una X ahí porque eso nada que ver, y pusimos su rueda zodiacal, el 2160,
donde aquí te combinó estrellas que se desbarajustan, yo digo ese verbo, tal vez se desfasan, 1 grado cada 72 años, hace la multiplicación y lo usas por 30 grados y sacas este cálculo que no tiene nada que ver porque estás usando el desfase de estrellas versus el tiempo o los meses zodiacales que por tiempo son 30 grados, ¿no? Entonces, ¿está? Nada que ver. Ahora, hemos preparado esta serie de demostraciones, slides, donde nos fuimos, por ejemplo, al año 65 antes de Cristo, aquí menos 65, cerca del equinoccio, para que ustedes vean que de dónde viene toda esta idea de las supuestas eras, usando el dato arbitrario de un equinoccio de primavera del norte. Ahí está, nortecentrismo. ¿Por qué? Porque mientras estamos iniciando primavera, que es la estación primaria, la que inicia todo, en el sur apenas están iniciando el otoño. Entonces, ¿qué hacemos con el sur? Son dos partes iguales. Cada latitud es donde vemos que cada latitud tiene sus características propias. Y esto de aplicarlo a toda la Tierra nos sigue resonando menos. El reloj de Praga solo aplica para esa latitud, ¿no? Entonces es la colección de diferentes cosas donde podemos quizá tomar una conclusión. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Acá el Sol 65, vean que se ve una línea divisoria entre el animalito de Aries y los peces, ¿no? Esta es la constelación de Aries, esta es la constelación de Piscis, y hay una línea divisora que, si lo llevamos por acá, toca el grado 0 de la eclíptica del Sol, que es ese inicio en el equinoccio de marzo. ¿Ok? Entonces, aquí iniciaría, si usamos los términos de esta que está explicando Guaranón y que muchos astrólogos y muchos astrónomos han usado, de que estamos en una era y que las eras se definen en este tiempo del equinoccio. Bueno, si usamos esos términos, vamos a jugar, digamos que el juego de los términos de ellos para mostrarles y que quede claro este tema, ¿no? 0, 65 antes de Cristo se iniciaría la era, entre comillas, de Piscis, porque Aries ya no está, ahora se va para acá. Ahora pongan atención, nos vamos a ir hacia atrás, lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero lo vamos a entender a cómo vayamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Ahí marcamos para que se pueda ver esa división que estamos hablando. El 0 en la división, entonces va a iniciar esta precesión que se va trazando hacia las constelaciones que le preceden, ¿no? Ok, entonces acá tenemos otra. Ahora nos vamos al año 2600, o sea, entre 580 años. Según los cálculos astronómicos, ven acá donde está el 0 en esa división entre los pececitos y el acuario, ¿no? Ahí lo pusimos para que la gente pueda verlo. El 0 empieza en esa división, o sea, ya se pasó al lado de acuario. Pero esto solo va a pasar hasta el 2600. O sea, si seguimos esa regla de la que hablan de que en el equinoccio, donde inicia el Sol en su recorrido y donde caiga la constelación que es, eso supuestamente define la era. Ok, hicimos un cálculo matemático y desde el 65 a.C. al 2600 estamos hablando de 2535 años. Lo cual, si lo comparamos al dato que saca el señor Guaranón, ¿ven la diferencia? Cada constelación nos va a dar un tamaño para ella. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir al siguiente, o sea, de esta división nos vamos a ir a la siguiente división de Acuario y llegamos a Capricornio, iniciando acá, como pueden, Capricornio y Acuario. Aquí está la división del 0. Aquí lo acercamos para que se pueda ver. Hay una línea y después de esa línea pasa y empieza Capricornio, ¿no? Pero acaba de terminar Acuario, ¿no? Entonces acá, Acuario, si esto fuera una era, como las reglas ellos lo ponen, ¿no? Estamos hablando que 2600, donde dejamos la anterior, a este, que es 4313, estamos hablando de 1713. Ven la variación. Cada constelación provee su número, ¿no? De años. No son 2160 años. ¿Ok? Ahora, después de eso vamos a
correrlo a ver cuánto dura la constelación de Capricornio, si es que hubiera, o jugando esta suposición de eras astrológicas con el punto del equinoccio, ¿no? Ven que acá llegamos al 0, termina Capricornio, ahí está en esta división, año 6275, ahí está para que se pueda ver más cerca la división, inicia el 0 ahí, termina Capricornio, hicimos la matemática, 4313 al año 6275, estamos hablando de 1962 años, ¿ok? Entonces ven que cada constelación provee el número del tamaño que tienen en todo el círculo donde están. Luego, seguimos con la siguiente constelación, ¿ok? Sería Sagitario, que termina acá, que apenas se ve, acá donde empieza, hicimos un acercamiento, donde empieza, entonces acabamos de terminar esa supuesta era, hicimos la matemática, 6.275 al 8.625, estamos hablando de 2.350 años. Nada que ver con los 2.160 años que son dividiendo todo por partes iguales y haciendo esta combinación, ¿no? Ok, nos vamos al siguiente. Vendría, aquí se ve Ofiuco, ¿ok? Que es la decimotercera constelación, ¿no? Ofiuco termina acá, que se ve que está el hombre con la serpiente, y ahí lo paramos. Ahí está más o menos, esto es un estimado, ¿no? Tal vez unos años más, unos años menos, pero aproximado. Entonces acá tenemos que Ofiuco, del 8625 al 934, si hacemos la matemática, estamos hablando de 1309 años. ¿Ok? Ahora, vean el espacio que hay de Ofiuco a lo que viene a ser Escorpión. Ahí está. Nos movimos, ahora sí nos movimos a esta otra división. Todas estas divisiones de constelaciones ya está hecho, está mapeado, han mapeado y han explorado el cielo más que lo han hecho en la Tierra, en mi opinión. Todo el cielo ya está mapeado y está dividido así como si fueran estados, ¿no? Bueno, ahí sería Escorpio, del 9.934 al 10.285, hay 351 años. Es cortita esta, como pueden ver. ¿Ok? Luego, vámonos al siguiente. Esta sería Libra, donde acá terminaría, estamos hablando que el 10.285 al 12.000, 1.742 años. Entonces, cada constelación te provee lo que dure si es que usamos la regla de ellos, ¿no? Esta regla sideral, llamamos sideral porque son posiciones en el cielo, ¿no? Ahora, sigue la constelación, una de las más grandes visualmente, que es Virgo, como pueden ver acá. Bueno, vamos a ir al final de Virgo, y está acá, ¿no? Hicimos el acercamiento para que ustedes vean de dónde empieza o termina una y inicia la otra. Y del 12.027 al 15.091, porque está 3.064 años. Si es que fuera una era así, ¿no? Luego, vámonos al siguiente, que sería Leo. Después de Virgo sigue Leo. Bueno, antes de Virgo, para atrás, porque es precesión, lo cual no tiene sentido. Ven que vamos como en el orden hacia atrás de los signos, si es que lo comparamos, ¿no? Ahí donde tampoco resuena. O sea, si estamos hablando de eras donde se avanza en el tiempo, deberíamos ir al signo o al nombre que sigue, ¿no? Y acá nos estamos atrasando a como nos vayamos en los años, lo cual tampoco cierra. Okay, entonces acá tenemos la constelación de Leo. A ver cuánto dura el Sol. Ahí está. Hicimos el cálculo del 15.091 al 17.582, están más o menos 2.491 años de diferencia. O lo que dura el Sol en ese equinoccio, ¿no? ¿Ok? Luego, sigue Cáncer, ahora sí. Ok, entonces tenemos este punto de acá. Vean que ahí está la división, el 0, donde inicia el Sol, su año astronómico. Ahí lo ponemos terminando Cáncer. Estamos hablando de 17.582 al 18.987, 1.405 años. Ven cómo cada constelación, si usamos el asunto del equinoccio, si usamos esta regla de la que hablan, no se puede dividir igual para todos. Hay que ir conforme el tamaño de la constelación y ese sería el número de años que duraría esa supuesta era. ¿Ok? Ok, vámonos al siguiente signo que parece ser Géminis, como pueden ver acá. Entonces Géminis termina acá, ahí lo tenemos en marca. Ven que la división como si fuera un mapa. Ahí está la división de la constelación, empieza el grado 0.
Hicimos el cálculo del 18.987 al 20.968 hay 1.981 años. No cuadra con esto. Y nos vamos hacia atrás, o sea, vamos a llegar a Aries, que ese es el punto de este video. Ok, terminamos, ok, Tauro. Ahí está el punto 0 en esa división. Vamos a ver cuánto le tomó al Sol o las constelaciones ir precediéndose para llegar ahí. Del 20.968 al 23.626, 2.658 años le toma el Sol. Acá tenemos la marca, ¿no? Luego, ahora sí, antes de Tauro está Aries. Y ahí nace, o ahí empieza supuestamente Aries. Y va en el año 25.045. Que resuena con los 25.000 años que le toma a esas constelaciones volver al punto donde empezaron. Pero el Sol sigue fijo, siempre haciendo la misma inclinación, el mismo comportamiento en cada latitud. El Sol no varía. Ok, entonces acá llegamos a Aries, al punto 0 en esa división. Estamos hablando que del 23.626 al 25.045 hay 1.419 años. Entonces, ninguna cuadra con 2.160 años. Ninguna. ¿Por qué? Porque las constelaciones tienen su tamaño. Entonces, si me vas a hablar de constelaciones, de lo que se ve en el cielo, que muchas de las mitologías, tanto griegas, vamos ahí todas las religiosas de todas las religiones abrámicas, y todas estas descripciones que tienen su alegoría celestial, casi muchas son basadas en constelaciones, pero lo interesante es que si se basaron en constelaciones, no van a funcionar exactamente 2000 años después. Tal vez va a haber una pequeña variación, para que lo pongamos también en consideración. Okay, entonces, 25.045, ¿ok? Lo que les comenté, Xochicalco en México tiene 2 días exactos en el año donde hay un paso cenital del Sol y tienen este huequito ahí que no ha variado, está ahí y pueden pasar millones de años y seguirá funcionando porque el Sol no varía. En Machu Picchu igual, van a medir solsticio y equinoccio ahí continuamente. Los meses zodiacales son los mismos. Cáncer y Capricornio son los mismos. Aries y Libra son los mismos en el año, ¿no? Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.